la señal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la diálisis? Bueno, no, te quiero decir que vamos a empezar ya a ver tus datos desde el hospital, todo lo que está ocurriendo con tu monitor de diálisis y cómo van todas tus tensiones y tus frecuencias cardíacas, y a ver cómo vas. ¿De acuerdo, Esther? Bueno, muy bien. Un abrazo, ya te contaré, ¿eh? Entonces, bueno, en principio la paciente está incluida en el programa de gestión clínica Versia. Obviamente hemos anonimizado sus datos personales y lo hemos puesto en un entorno anónimo, incluida la historia clínica. Y ahora vamos a entrar en todo lo que son los datos de tratamiento de diálisis. Esto es el primer pestaña, en la que ya vemos datos de la paciente, su peso a la entrada, la tensión arterial cuando comenzó el tratamiento, su frecuencia cardíaca, y aquí ya el monitor, desde el monitor se han volcado 4 bloques de datos, la tensión arterial, su frecuencia cardíaca, cuál es el flujo de sangre que está obteniendo la máquina de diálisis, la presión arterial, que es un dato importante también de cómo va la fístula, cómo va también la presión del retorno de sangre. También es posible recoger una serie de eventos, si sucede algún evento o hay algún problema. También la máquina vuelca estos datos y por lo tanto tenemos información puntual de todo lo que está ocurriendo en el domicilio de la paciente, al mismo nivel de control de todos los pacientes que se están dializando en el hospital. Es decir, que es un control de la paciente en domicilio, pero un control de nivel hospitalario. Entonces, en este programa se incluye toda la historia clínica de la enferma, que por confidencialidad no voy a mostrar, pero bueno, pues tenemos toda su pauta de diálisis, hay analíticas que se vuelcan también automáticamente cuando la enferma se hace un análisis, y tenemos de esta forma recogida toda la historia clínica de la paciente junto con el resto de los pacientes en diálisis, y de esa forma cerramos toda la integración, todo el abanico de pacientes en diálisis integrado en el mismo escenario, con la inclusión ya de los pacientes en domicilio. De ver que puede parecer una cosa muy simple, creo que hay que aclarar 2 aspectos. En primer lugar, es la primera vez que sucede en España, en un hospital de España, que un paciente, Esther en este caso, una paciente que se está dializando en su domicilio con una máquina exactamente igual que las que han visto en otras ocasiones y que tenemos en la sala de al lado del hospital, se consigue conectar con el hospital para que en este caso la nefróloga esté viendo cómo está transcurriendo su proceso de hemodiálisis y poder atender cualquier problema, cualquier aspecto que haya. Y para llegar a ese punto ha habido un importante trabajo primero de los profesionales, también lógicamente de nuestros, llamémosle, socios tecnológicos, tanto los que llevan a cabo esa parte de las máquinas y del proceso de hemodiálisis, como también de todos los informáticos que han hecho que podamos conectarnos, que el aparato esté en casa de esta señora, pero que a la vez esté funcionando en el hospital, y conseguir que están mandando sus datos. ¿Dónde nos lleva toda esta cuestión al final? Pues que hoy tenemos una paciente que hasta hoy hacía la hemodiálisis en su domicilio, pero la seguridad con la que está hoy en su casa, en que está haciendo ese proceso, que lo tiene que repetir, pues me parece que son 3 veces a la semana, que además es una seguridad y una tranquilidad muy importante para la paciente y también para los profesionales, porque saben que la está haciendo, que hoy no se la ha saltado, que está todo el tiempo, que tiene que estar en la máquina, porque bueno, pues a veces estamos ahora hablando mucho
de cómo hay que seguir lo importante que es seguir los tratamientos, y también en estos casos es muy importante, y cuando nos encontramos bien tenemos siempre esas ganas de, bueno, pues de saltarnos algo, no será necesario, ¿para qué lo voy a hacer? Y de esta manera es una garantía para todos. Insisto, es la primera vez que se hace en España un proceso como este. Lo vamos a hacer con más pacientes, pero pueden comprender que elegir adecuadamente a los pacientes que tienen que tener una estabilidad clínica muy importante, y a su vez necesitan un entorno familiar que permita pues que les ayuden, que hagan, en fin, hay que conectar todo, hay que hacerlo bien, y requiere también esa situación, pero vamos a seguir teniendo más pacientes. Ya hay más candidatos que en las próximas semanas irán incorporándose en su domicilio, con lo cual hemos logrado un paso importante. Pero no es lo único que estamos poniendo en marcha, lo podrá explicar mejor la doctora Huarte luego, pero hay otra cuestión, que también hay distintas formas de hacer esa diálisis en el hospital y sobre todo en el domicilio, y hay un procedimiento que se denomina diálisis peritoneal, que lo están haciendo ahora 20 y tantas personas en sus domicilios, y que también de aquí a 3 meses antes van a estar también comunicando sus constantes y cómo funciona ese proceso a través de una aplicación informática con las nuevas tecnologías, con unos pequeños aparatos, equipos que van a tener en su casa adicionales, y de esa forma van a estar también controlados en el hospital. Hoy estos pacientes lo que hacen es tomar datos de las constantes que les han indicado los médicos, hemos dicho, de su temperatura, de la tensión arterial, del peso y de cómo evoluciona luego ese aparato al que tienen que conectarse, y en un papel se lo llevan luego a la consulta del médico, a la consulta del nefrólogo. No va a ser necesario. Inmediatamente, en el momento, en el día, si hay cualquier incidencia, se resuelve, se le llama al paciente, y desde luego, por lo tanto, como digo, la seguridad y también la calidad de la asistencia prestada van a aumentar de una forma importante a partir de hoy en nuestro hospital. Aunque pueda parecer que se han hecho muchas cosas, tenemos un sistema sanitario en La Rioja, yo creo que importante y de calidad para nuestros pacientes. Lo estamos diciendo continuamente, seguimos empeñados en trabajar y consiguiendo todo el día pequeños retos. Y ya los consiguen los profesionales. Lo que estamos haciendo ahora no son programas ni proyectos de grandes inversiones, son proyectos donde la inversión es en trabajo, la inversión es en una prestación de una asistencia de mayor calidad, y es donde estamos logrando. Lo ha dicho reiteradamente el presidente, son simplemente pequeños motivos para seguir estando orgullosos de nuestro sistema sanitario. ¿Qué tipo de pacientes? La doctora, sin ninguna duda, les va a... el micrófono. Ah, espera, por aquí. Sí. He visto que andaba por la mesa. Sí, mejor. Muy bien. Bueno, hasta ahora la diálisis se hacía aquí, hay gente que la hacía ya en su casa. Explícanos un poco el proceso, porque estamos un poco... Bueno, nosotros llevamos impulsando la diálisis domiciliaria desde hace muchos años. Inicialmente la diálisis peritoneal, y hace 3 años ya empezamos con la hemodiálisis domiciliaria, que concretamente es el caso de esta paciente. Lógicamente, como ya ha adelantado el consejero, son pacientes que necesitan cumplir un perfil idóneo, porque son pacientes que tienen que estar comprometidos con su enfermedad, comprometidos con el tratamiento, y ese compromiso es lo que a nosotros nos asegura y nos garantiza que el paciente va a estar bien en el domicilio. De otro modo sería imposible. Entonces son pacientes que también necesitan un entorno familiar, y se les enseña a hacer su propia diálisis en casa. Entonces, la idea actual de toda la sociedad nefrológica es que donde mejor está el paciente es en su propio domicilio, y tenemos que intentar que todo paciente que consideremos capaz de poder estar en su domicilio, que asuma el beneficio que va a conseguir. Primero, va a poder estar en su propio entorno familiar, su entorno laboral, su entorno social, y le va a permitir, desde luego, hacer una vida muchísimo más habitual que si viene a dializarse al hospital.
¿Cuántos pacientes hay? Actualmente en diálisis peritoneal hay 25 enfermos, uno va a entrar en un plazo no superior a 1 mes y medio, y en hemodiálisis domiciliaria actualmente hay una paciente, que es esta. Hemos tenido 2. Lo que ocurre es que esta paciente ha sido recientemente trasplantada, felizmente, y entonces lógicamente no ha necesitado volver. En consulta hay previstos al menos 3 enfermos en un plazo, pues a veces es difícil de prever porque va a depender de cuando su enfermedad llegue ya a unos estadios finales. No se les puede incluir antes, lógicamente. Esta persona, junto con las otras 2, son de la diálisis, la misma que se hace aquí en el San Pedro, ¿no? Es exactamente la misma diálisis. Y el futuro es la peritoneal, ¿no? Ambas 2 son diálisis de futuro. La diálisis peritoneal es un tipo de diálisis que, bueno, pues que utiliza la membrana del peritoneo como membrana de diálisis, y la hemodiálisis es la misma que la del hospital. Hay pacientes que, si tienen cirugía abdominal previa, no pueden optar a la diálisis peritoneal, y esas personas lógicamente se les ofrece la posibilidad de hemodiálisis domiciliaria si cumplen el perfil idóneo de paciente. En el caso de Esther, ¿qué necesita? ¿Qué aparatos tiene en su casa? ¿Tanto médicos como informáticos? La paciente tiene una máquina de diálisis exactamente igual que tiene aquí. Tiene además un depurador del agua, porque lógicamente tiene que tener un agua especial para dializarse. Luego tienes un tensiómetro, un peso también automático, que va a volcar y que vuelca los datos también a el programa Versia, como ya se ha visto. Un termómetro que también tiene conexión Bluetooth, que también se vuelcan los datos, y lo demás, eso ocurre o tiene un espacio en el domicilio donde ella realiza su sesión de diálisis normal. Hay gente que lo hace en cama, otra gente lo hace en sillón, en fin, es incorporar su domicilio y la diálisis, integrarlo. ¿Es necesario que tenga un programa informático en su ordenador? No, para nada, no. ¿Y cómo transmitir la...? Sí, no, es la propia máquina de la diálisis es la que se encarga, con una línea DSL, de enviar los datos al hospital. No necesita montar un sistema informático, no necesita nada, una línea DSL, la máquina y el resto de aparataje que le facilitamos para que pueda llevar ese tratamiento en su casa. Y en el caso de diálisis peritoneal, que como ha dicho la doctora, ninguna de las dos se podrá evitar en el futuro, aunque seguro que van mejorando, como lo hacíamos hace poco tiempo al cambiar todo el equipamiento que hay aquí para la hemodiálisis. En ese caso, bueno, el aparataje es menor, no necesita máquina de diálisis, pero sí que tendrá, en ese caso, la transmisión de los datos lo podrá hacer a través de un smartphone, porque será una aplicación ya específica, una app que se carga en el smartphone, y con ella, por vía Bluetooth, cada uno de los aparatos, la báscula, el tensiómetro y el termómetro, estarán dando esos datos a la aplicación con lo que le tenga que dar, y se transmitirán igual a su historia clínica para que pueda ser controlada desde el hospital. No necesita otra instalación que los propios aparatos para el tratamiento. Gracias. Es así, ¿verdad? Perfecto. Pues la tensión de comienzo, la tensión, una toma de tensión que ya la ha hecho automáticamente de la máquina, cómo va el flujo de la sangre, cómo va. Las lecturas que están programadas, aquí señala cuando ha comenzado el tratamiento, y todas las lecturas programadas que tiene el monitor previstas se pueden programar pues cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 20 minutos, cada media hora. Es un poco dependiendo del tipo de paciente, es algo que se individualiza también. Entonces va recogiendo los datos, en este caso hemos programado cada 15 minutos.